Buenas tardes con todos, continuando con los excelentes paneles que hemos tenido durante la jornada de hoy. Estamos con el cuarto panel, transparencia de deuda. En este panel los voy a acompañar como moderadora y voy a dar inicio al panel. Un tema en la actualidad que adquiere cada vez mayor importancia en los países de la región y que es la transparencia, un derecho a la información, divulgación de los datos públicos, reflejar las cifras reales de deuda de un país. La deuda pública debe tener un tratamiento técnico y estandarizado que permita la transparencia de las cifras, lo que conducirá a una adecuada rendición de cuentas. En este panel contamos con la presencia de Xiomara Morel, del Banco Mundial. La señora Morel es gerente de la práctica global de buen gobierno en la región de América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial. Tiene más de 30 años de ejercicio profesional y cuenta con una experiencia de más de 20 años en el Banco Mundial. En su cargo actual, es responsable de supervisar los arreglos de administración financiera de los proyectos financiados por el Banco Mundial y liderar las iniciativas y estudios analíticos para promover reformas contables e información financiera y gobernanza en los países de la región. A continuación, la introducción por parte de Xiomara Morel. Gracias. Tenemos 5 a 6 minutos, Xiomara. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Muy buenas tardes a todos y un saludo afectuoso a nuestra distinguida audiencia que nos acompaña el día de hoy. Ayer, durante el acto de apertura de Focal Fotegal, tuve la oportunidad de compartir con ustedes las prioridades de la estrategia del Banco Mundial en la región para apoyar a todos los países en la etapa de la recuperación post-pandemia y los ejes de acción dentro de la misma, siendo uno de ellos la mejora en la gestión y la transparencia del endeudamiento público como un ingrediente clave para sentar las bases de un crecimiento sostenido. En el actual entorno de bajas tasas de interés, combinado con amplios déficits fiscales, los países deben tomar en cuenta que los niveles de deuda se están acercando a niveles que podrían ser preocupantes. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional enfatiza dos riesgos a tomar en cuenta en este entorno. El primero de ellos: no hay garantía alguna de que las tasas de interés permanecerán bajas durante el horizonte de planeación fiscal de los países. Segundo, los países quizás no tengan tiempo de afrontar gradualmente un escenario de crisis en caso de que los inversionistas perciban que los espacios fiscales podrían ser insuficientes ante un posible incremento de tasas de interés. En este entorno, entonces, ¿cómo visualiza el banco las soluciones a este problema en el futuro? Tal como se reiteró en las recientes reuniones de primavera que acaban de terminar entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario y los demás socios multilaterales, el banco tiene como parte de su estrategia central apoyar para mejorar la gestión y la transparencia de la deuda con el fin de propiciar el crecimiento y un clima propicio para la inversión. En esta misma línea, me gustaría puntualizar 3 iniciativas en las que el banco está ahora mismo involucrado y está apoyando. La primera de ellas es la iniciativa que todos habrán leído y conocen, conocida como la suspensión del servicio de la deuda para los países más pobres del mundo. Esta iniciativa busca ayudar a los países a concentrar los recursos que tienen disponibles en la lucha contra la pandemia y en la medida en que se pueda dirigir esto a proteger la vida y los medios de subsistencia de millones de personas vulnerables. Es así que desde que entró en vigor el 1 de mayo del 2020, se ha proporcionado un alivio de más de $5,000 millones a más de 40 países elegibles, entre ellos incluyendo países de la región como Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, que desafortunadamente tuvieron la erupción del volcán recientemente. Segundo, el banco continuará apoyando a los países en la adopción de estándares internacionales de transparencia de deuda, lo cual incluye, por supuesto, no solamente las NIC-SP, el Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario y todas las demás estándares que de alguna medida u otra conllevan a ser clave para la revelación de la deuda.
de esta forma para mantener la información disponible a todos los interesados sobre los riesgos actuales y potenciales que enfrentan los gobiernos en la gestión de sus pasivos. Es así que, en tercer lugar, el banco continuará preparando diagnósticos y compartiendo el conocimiento global en todas las regiones y con todos nuestros países miembros. Para ello, estamos ahora haciendo un estudio global, el cual Diego, aquí presente con nosotros, es parte de los que están liderando ese estudio global, y hemos planificado hacer a nivel regional estudios que permitan comprender mejor no solamente el impacto fiscal que tiene la deuda, sino también en qué medida la COVID-19 ha afectado la posición fiscal de los países. Sin más preámbulo, quiero dejar la palabra a Diego para que él mismo nos dé las primicias de cuándo este estudio pudiera ser el global publicado, y al mismo tiempo nos comparta a nosotros, todos aquí presentes, cuál es su visión global sobre lo que hasta ahora han podido tener con el estudio, y hacia futuro, qué es lo que él, como especialista senior de deuda en el banco, ve venir. Así es que, para concluir y darle el micrófono a Diego, me permito mencionar las palabras de nuestro vicepresidente regional, Carlos Felipe Jaramillo, en cuanto a repensar el futuro. Siempre hay que mirar hacia adelante y aprovechar esta oportunidad que hemos tenido ahora para realizar las transformaciones necesarias que aseguren un futuro mejor para nuestra región. Así es que muchas gracias a todos por la atención. Les cedo la palabra a Diego, y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y por seguir en Focal todos los años asistiendo religiosamente, no solo face to face o cara a cara, sino virtual como en esta ocasión. Así que ustedes todos merecen un aplauso, el cual yo me permito hacer desde aquí, desde Washington. Un abrazo virtual a todos, colegas. Gracias, Xiomara. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias. A continuación tenemos a Diego Rivetti. Diego es especialista senior en deuda pública en el Banco Mundial. En este cargo ha liderado diferentes proyectos relacionados con la gestión de la deuda pública, incluyendo temas como transparencia de deuda, análisis de sostenibilidad, reestructuración, elaboración de estrategias y desarrollo de mercados de deuda. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó para el Fondo Monetario Internacional y como gerente de proyecto para las Naciones Unidas, UNCTAD. Bienvenido, Diego. Deseo la... Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Xiomara, por la introducción. Voy a compartir mi presentación. He preparado algunas slides. Usted me dice si se ve. Perfecto. Muchas gracias entonces por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros por este evento tan importante y para hablar de un tema que, de verdad, como lo decía Xiomara, ha cobrado importancia en los últimos años a partir de casos de deuda oculta, casos en Mozambique, casos en Chad, en Congo, realidades que claramente son bastante distantes de los países de la región, pero igual de ahí, a partir de esos casos, el debate sobre la transparencia se ha extendido y ha entrado, de hecho, en la agenda de las organizaciones internacionales. Entonces, de eso un poco vamos a hablar en los próximos 10 minutos. La primera pregunta es, ¿qué es la transparencia? ¿Cuál es la definición de transparencia que queremos utilizar? Aquí, la verdad que vamos a tomar una definición un poco más amplia de la definición clásica que se refiere a los datos, ¿no? a la disponibilidad de datos sobre deuda, porque vamos a incluir también lo que es la transparencia en las decisiones y en las formas de endeudamiento. Un ejemplo muy básico, un préstamo puede estar registrado y reportado, pero al mismo tiempo puede no ser legítimo. Claramente un préstamo legítimo puede no estar registrado. Entonces, hay que hablar de las dos dimensiones, hay que hablar de los procesos de endeudamiento y claramente de los reportes a nivel estadístico y financieros, como venía hablando el colega Hurtado del Fondo Monetario, entonces el registro bajo caja y bajo vengado. Pero antes de eso, quería brevemente explicar o compartir algunas ideas con respecto a los beneficios de la transparencia. La transparencia beneficia a todos, beneficia a los deudores,
porque claramente necesitan tomar decisiones de endeudamiento sobre datos que sean fiables, que sean al día. Al mismo tiempo, una mayor transparencia en el largo plazo reduce lo que se llama la prima por incertidumbre, o sea, esa prima que los inversores, los inversionistas pagan por no estar seguros de los datos que los países proporcionan. Claramente, una mayor transparencia beneficia a los analistas o a los acreedores, en general a las agencias de calificadoras, porque ellos tienen que evaluar los instrumentos de deuda y la sostenibilidad de la cartera. Y finalmente, quizás el punto más importante, la transparencia beneficia a los ciudadanos, porque al final la deuda es un contrato intrageneracional, entonces los ciudadanos tienen que saber las formas de endeudamiento, entonces tienen que asignar responsabilidad política a quien toma esas decisiones. Entonces, para volver a las dos dimensiones, quiero empezar por el marco institucional. Hay algunos puntos que son muy importantes, hemos identificado justamente en el estudio al cual Xiomara se refería. 4 puntos fundamentales. Primero, la identificación de la autoridad que puede contratar deuda y del ciclo de autorización. ¿Cuáles son básicamente los límites? Y cuáles son al mismo tiempo las consecuencias de un incumplimiento. Entonces, es el primer punto que pensamos sea importante en un marco institucional para garantizar, y legal para garantizar la transparencia. La segunda es la definición de deuda pública. La verdad que los países utilizan diferentes definiciones de deuda. Entonces, una definición de deuda nacional conforme a estándares internacionales puede ayudar muchísimo a la transparencia. Finalmente, evitar requisitos de divulgación que sean limitantes de la transparencia, y eso también hay muchos casos de convenios que presentan esos tipos de cláusulas, ¿no? que limitan la divulgación. Hay algunos papers recientes que explican justo eso, ¿no? Y finalmente, tener auditorías regulares. Esos son un poco los 4 puntos que hemos identificado como fundamentales para garantizar la transparencia a nivel legal e institucional. Pasamos ahora a lo que es la segunda dimensión. Aquí voy un poco a repetir lo que ha dicho el colega del Fondo Monetario. Hay básicamente 2 tipos de reportes estadísticos y reportes financieros. Pero la verdad que dentro de los reportes estadísticos hay muchos reportes. Fundamentalmente hay 2 categorías, los reportes directos y los reportes indirectos. Por reporte directo se entiende lo que son los informes que los países publican directamente sobre su página web, ¿no? Entonces, esos claramente están producidos siguiendo las definiciones y los estándares de los países mismos. Luego hay todo lo que es el mundo, el ecosistema, decimos, del reporte indirecto. El país tiene que proporcionar información al Banco Mundial. El Banco Mundial es la institución que tiene la única base de datos obligatoria de deuda exterior. Pero al mismo tiempo lo tiene que proporcionar al Fondo Monetario dentro de las misiones del artículo 4 por análisis de sostenibilidad, así que a las agencias multilaterales, al rating. Entonces, como se ve claramente en la slide, hay todo un ecosistema de reportes y no necesariamente estos reportes coinciden. Entonces, puede pasar que los datos producidos directamente no coincidan con los datos producidos y filtrados por las otras instituciones. Al mismo tiempo, esos datos pueden no coincidir con los datos que los acreedores publican. Eso claramente complica mucho la análisis y también puede limitar la comparación de los niveles de deuda entre los países. Y básicamente hay 3 elementos que hay que considerar para explicar esta diferencia. La cobertura por instrumento, la cobertura por sector, la definición de deuda y las reglas de integración intrasectoriales. Entonces, son 3 elementos importantes. Voy a hablar muy rápidamente del principal, que es la cobertura. Entonces, voy a tomar un gráfico que
presenta en el eje horizontal los instrumentos de deuda, en el eje vertical los sectores. Y aquí sí, nuestras análisis han confirmado que básicamente los países tienen cobertura muy diferente, tanto por sector como por instrumentos. Entonces, en general, todos cumplen con una cobertura de tipo D1, G1, significa gobierno central, préstamos y lo que son los securities, entonces los bonos, ¿no? Pero el proceso de extender esta cobertura es todavía en muchos casos bastante lento. Entonces hay sectores que no se cubren o que no se cubren adecuadamente, el gobierno locales, las empresas estatales, por ejemplo. Y hay también instrumentos que no se cubren totalmente, atrasos de pago, instrumentos derivados, también los instrumentos de deuda colateralizada, que sabemos ser muy importantes, sobre todo cuando un país tiene que reestructurar su deuda. Entonces, hay diferentes niveles de cobertura, eso explica muchas veces estas diferencias. A eso claramente se añade todo lo que es el mundo de los reportes financieros. Como decía muy bien el colega, estos dos mundos tienen que ir en paralelo de alguna forma. Entonces se necesitan informes financieros muy precisos, tomando en cuenta que hay diferencias, ¿no? Que hay diferencias y aquí veis en la slide tres de las mayores diferencias. Creo que todos conocen, ¿no? El discurso de la consolidación bajo el principio de control, una cobertura diferente por instrumentos, por ejemplo, el hecho que los atrasos aquí sí, en los reportes financieros son incluidos, y finalmente el método de evaluación, que quizás es uno de los más importantes, el hecho que el reporte estadístico todavía considera la deuda a valor nominal y el reporte financiero lo considera a valor lo que es el mercado, el fair value. Entonces un bono que cotiza 80 en el mercado secundario entra como 80 en reportes financieros, entra como 100 en reporte estadístico. Entonces el desafío es evidentemente en ese sentido avanzar hacia una implementación, ¿no?, de las normas internacional de contabilidad y al mismo tiempo yo creo también acercar los dos mundos, ¿no? El mundo estadístico y el mundo contable. Finalmente quería presentar cuáles son los desafíos, ¿no? Cuáles son los retos que tenemos para mejorar la transparencia. Y ahí sí, guardando esta diferencia entre la dimensión legal, institucional y la dimensión más operacional, tenéis algunos puntos. Primero, responsabilidad de endeudamiento que muchas veces no son claras o simplemente son otorgadas a múltiples agencias. En algunos países, muchos ministerios básicamente pueden contratar deuda, no hay una ley que identifique, ¿no?, responsabilidades. Auditorías independientes son algunas veces bastante raras, no hay definiciones de deuda conforme con estándares internacionales y hay estas cláusulas de las cuales venía hablando antes de confidencialidad en los convenios que limitan la capacidad luego de presentar los datos de deuda. Esos son un poco los desafíos de un lado legal. Del lado más operacional, el problema de los registros tanto de deuda como de, creo que en español se diga el CIF, ¿no?, como el link entre el registro de la deuda, el sistema de registro de la deuda con el IFMIS. El hecho que muchas veces la oficina de deuda, la oficina estadísticas, no tenga adecuado personal. Y claramente en América Latina hay situaciones muy diferentes. No es, por supuesto, el caso de Brasil, pero si entramos en el Caribe, por ejemplo, hay oficinas de deuda muy pequeñas que no tienen simplemente el personal adecuadamente preparado y un número de personas suficiente para cumplir con todas las tareas. Finalmente, flujo de informaciones, eso sí, otro gran desafío, el hecho que muchas veces estas informaciones no pasan de una forma regular y sistemática entre las diferentes entidades involucradas en el ciclo de la deuda. Esos son los desafíos mayores. Encima de eso hay un problema, decimos, general, de incentivos, ¿no? Finalmente, tanto los estándares contables como los estándares estadísticos no son obligatorios. Hay repercusiones relativamente limitadas al no cumplir. Y otro punto, finalmente hay una ganancia en el corto plazo. Quizás
no es tan evidente, pero hay una ganancia a corto plazo en el ocultar deuda. En el largo plazo esa ganancia se pierde totalmente. Entonces, eso era un poco la idea que quería compartir con ustedes y estoy a disposición por si hay preguntas o necesidad de clarificación. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Excelente exposición. Una consulta que nos realizan, Diego. Se ha nombrado el tema de los estudios que se están haciendo en varios o diferentes regiones. La consulta es cómo se ha observado el tema de la reestructuración de la deuda y también considerando el momento actual en los que vivimos todos los países, que es de conocimiento público. Bueno, ese es un tema que claramente está muy vinculado al tema de la transparencia. Como ustedes saben, se ha lanzado, el G20 ha lanzado lo que se llama el Common Framework para la reestructuración de la deuda, que es un poco la continuación ideal del DSSI, ¿no? Entonces, de la iniciativa de suspensión de la deuda para los países que sí tienen problemas no solo de liquidez, sino también de solvencia. Entonces, esto Common Framework, este marco general, no sé si puedes traducir, hasta ahora se está utilizando por 3 países africanos, Chad, Etiopía y Zambia. Y el primer país, el Chad, básicamente la idea de fondo es garantizar que todos los países acreedores participen y potencialmente incluidos los acreedores privados. Entonces hay un principio de comparability of treatment, ¿no? De tratamiento comparable en lo que es la reestructuración y participación global. Es el comienzo de un proceso y quizás vamos a ver si eso puede mejorar la forma y puede también render esta reestructuración más rápidas. Muchas veces no, en el pasado, ¿no? Han sido procesos bastante largos y bastante difíciles. No sé si he contestado, pero un elemento fundamental del Common Framework es exactamente la transparencia. O sea, el hecho que todos los países tienen que proporcionar datos completos de la deuda del sector público. Eso sí. Listo. Gracias, Diego. No tengo más preguntas registradas, no me han indicado nada en el chat. Tenemos un tiempo y quisiera resumir un poco. Realmente han sido unas excelentes exposiciones, resaltando lo que nos ha indicado Xiomara, necesitamos mejorar la transparencia, la gestión. ¿Para qué? Para saber cómo está el tema del endeudamiento público. Hay 3 iniciativas en las que está trabajando el Banco Mundial que realmente es de resaltar en este tema, el de suspensión del servicio de la deuda en países pobres, la adopción de normas y estándares internacionales y mucho el tema que hemos tratado durante toda la jornada, las NIC-SP, compartir conocimiento entre países y realizar estudios. Ahora estamos también, lo ha mencionado el día de ayer Xiomara, estamos también compartiendo ya conocimientos con otro organismo que es Pulsar y sobre el cual está el Banco Mundial liderando en todos estos procesos. Diego nos ha compartido los estudios que están realizando. Hay un debate del tema de la transparencia, una definición clara de cómo vamos a ver la transparencia, los beneficios del deudor y el acreedor, el marco legal y la importancia sobre todo los reportes estadísticos y financieros. Resaltar todo lo que se ha dicho el día de hoy, un tema realmente muy importante para todos los países y sobre todo, como lo han mencionado en la pregunta que llegó en el chat, conociendo la pandemia que ha afectado a la mayor parte de los países. Agradecemos al Banco Mundial por la participación el día de hoy. Realmente hemos tenido siempre un apoyo del Banco Mundial en todos los procesos, continuar comprometiendo a Xiomara en todo este proceso. Y Diego, pues estaríamos interesados en que nos compartan también los estudios, ser parte de los estudios en la región de América Latina. Considero que es muy importante tener estos lazos y sobre todo información que es muy buena y es importante tenerla todos y para avanzar en estos procesos, ¿no? Y la transparencia sobre todo, pues nos permite tener una adecuada rendición de cuentas. Agradezco por la participación el día de hoy, pues si tenemos tal vez un comentario final, tal vez Xiomara, tenemos unos minutos también.
Sí, muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias, Diego. Antes de darle a Diego la palabra final como expositor, como gerente de práctica en América Latina y siendo parte de este focal desde su inicio en Chile en el 2014, cuando comenzamos emprender el camino de la adopción de normas internacionales, y somos ya prácticamente como una familia donde los que no somos hermanos somos primos. Entonces yo lo que quería finalmente, Cintia, era exhortar a todos los colegas, los que se han unido últimamente a Focal, los que están desde el inicio, y como decía César y Mariate ayer, el camino ha sido duro hasta donde han llegado la mayoría de los países ahora con los avances que han hecho con la adopción de las normas internacionales, las NIC-SP, con relación a aplicar los demás, vamos a decir, recomendaciones que ha dado el Fondo Monetario con respecto a la transparencia fiscal. Muchos de los países han avanzado en el portal de transparencia, etcétera. Yo creo que esta audiencia que está aquí, lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos, no importa el rol que nos toque jugar, para que seamos embajadores de que la información que nosotros tenemos a mano en la cuenta pública, en las estadísticas, pero sobre todo que la información que permite tener la cuenta pública, sobre todo en esta área de pasivos, no importa que sean pasivos corrientes, pasivos a largo plazo, pasivos contingentes, que usemos las revelaciones que tenemos, que usemos los estados financieros del gobierno para poder ser embajadores con nuestros ministros, con nuestros viceministros, con nuestros congresistas o parlamentarios, para que esta información pueda ser utilizada en la asignación de recursos hacia en el futuro para combatir no solamente la pandemia, las conmociones que pueden traer los huracanes, los volcanes, etcétera, sino también que podamos tener una región más equitativa. Yo creo que nosotros como parte de la profesión somos parte de esa transparencia, pero somos también profesionales que entendemos la importancia de lo que Diego nos ha mostrado hoy, de lo que Ramón estuvo mostrando, de lo que todos hemos aprendido juntos en ese intercambio de conocimiento en los últimos años. Y como tú decías, Cintia, el compartir ahora con los países de Europa Central y Asia Central ha permitido seguir este camino de conocimiento, pero de experiencias, y con el apoyo que hemos tenido, no solamente de algunos expertos internacionales en la región, como es el caso de Andrea, como es el caso de Thomas, como es el IFAC, etcétera. Creo que hemos tenido una serie de herramientas que nos permiten, como parte de la profesión, tener los elementos de juicio para usarlos en ese convencimiento que debemos hacer a nuestros ministros, a nuestros políticos y a nuestros parlamentarios. Entonces, lo que quiero decir con relación a los estudios es que Juan Carlos Serrano, que es parte representante del banco en este focal y ha estado en las reuniones con ustedes acompañándole, al igual que otros colegas del banco, es parte del equipo de Diego en este estudio global. Juan Carlos con otros colegas de la práctica en el banco han estado trabajando este estudio global del banco, pero también lo que queremos hacer es bajar a la región y hacer, como decimos en inglés, un deep dive de lo que sería realmente el estudio regional en LAC. Para eso queremos contar y estamos ya en conversaciones con Andrea, sobre todo, para ver cómo comenzamos a ver también la aplicación de la herramienta que creó el IFAC y con el apoyo de la Universidad de Zurich para ver los efectos del COVID. Entonces, nosotros vamos a estar a partir de este cierre de focal haciendo acercamientos con los miembros de focal para ver cuáles de los países que tenemos ahora la disponibilidad de las cifras del 2020 nos permitan realmente hacer el piloto de hacer el estudio regional. Entonces, eso es lo que tenemos en plan. No lo dije ayer, no quería decirlo hoy porque quería darle la palabra a Diego para aprovechar su tiempo y su experticia, pero estaremos dando seguimiento, Maggie, Cintia y a todas las nuevas autoridades que tomen la presidencia en México hoy de focal para ver cómo avanzamos en esto. Y con Dios delante, nos veremos cara a cara en el próximo focal, y antes del próximo focal creo que vamos a continuar con los encuentros virtuales. Así es que, Diego, no sé si tienes un par de minutos para compartir vamos a decir, tus últimas palabras, pero estamos dispuestos a seguir acompañándoles todo el tiempo, Cintia, Maggie, todos. Gracias, Omar. Diego, por favor. No, absolutamente. Creo que Xiomara ha dicho todo muy bien, y de mi parte solo que quedo a disposición por cualquier complemento de información, y ojalá podamos hacer este estudio más centrado sobre América Latina porque se ve muy interesante. Listo. Gracias. Muchas gracias.
Gracias Xiomara, gracias Diego del Banco Mundial, nos han acompañado el día de hoy. Continuamos con el siguiente panel. Una buena tarde, gracias a todos.